Ok, mi gente, buenas tardes a todos. Vamos entonces a comenzar oficialmente con nuestra primera lectura del curso. De nuevo, como les dije, no tienen que preocuparse por estar copiando. Realmente es mejor que enfoquen su atención a la discusión, ¿verdad? Porque aunque copiando muchas veces, ustedes pueden tener algún tipo de información, pero no necesariamente, ¿verdad? Pueden captar el 100% de lo que yo hablo y discuto. ¿Ok? Hoy pues vamos a estar viendo una introducción general a lo que son las computadoras y al concepto de lo que es la programación. Para que sepan, el libro de texto que vamos a estar usando como referencia principal es titulado Starting Out with Programming and Logic Design. Este es el libro de Gales. Gales es uno de los mejores autores que hace libros de programación para estudiantes que están comenzando en lo que es la disciplina de las ciencias de computadoras. Como les recuerdo, ¿verdad? En la clase pasada mencioné que ciencias de computadora no es solamente programación. Muchas personas piensan, sí, yo voy a estudiar ciencias de computadora porque ahí voy a programar. No necesariamente. Ciencias de computadora es una disciplina que se subdivide en varias áreas. E inclusive en áreas que puede incluir cybersecurity, puede incluir redes, puede incluir infraestructura, que cuando hablamos de infraestructura nos referimos, ¿verdad?, a lo que son los sistemas de información, con los servidores y todo el equipo asociado de redes. ¿Verdad? Que muchas personas piensan, no, si esa de computadora es lo mismo de programación. No, programación es una de las cosas que ustedes van a hacer dentro de computer science, pero no va a ser el todo. ¿Okay? Entonces, pues básicamente, vamos a ver rapidito, ¿verdad?, ¿dónde es que las computadoras tienen utilidad? Básicamente las computadoras hoy día, ustedes mismos lo saben, ustedes están en una generación, están en la era digital, están en lo que es la web 3.0 básicamente. Ustedes básicamente usan la computadora para todo. Es más, ustedes tienen computadoras en sus manos todo el tiempo. Como ustedes cuentan con un smartphone, que este smartphone es una clasificación de computadora. Porque tiene todos los componentes que una computadora tradicional de escritorio tiene. Él tiene su procesador, tiene su memoria RAM, tiene su motherboard, tiene su almacenamiento, tiene sistema operativo, me da acceso a la internet, me permite instalar aplicaciones. En esto, mi gente, con una computadora. ¿Quiénes de ustedes pueden vivir sin esto hoy día? Usted lo piensa, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Hasta yo mismo me incluyo. Yo a veces he sabido dejar el celular en mi hogar y llegar a la universidad acá en Puerto Rico, en Bayamón, y yo digo, yo siento que me falta algo, como si me falta piel. Porque esto se ha vuelto esencial para nuestra vida. Y ojo, no quiere decir que estemos obsesionados con el uso del smartphone. Es que esto es el artefacto número 1 de comunicación hoy día. Aparte de las otras cosas que nos permite hacer. Pero generalmente las computadoras, ¿dónde se utilizan? Típicamente en las escuelas para la escritura de papers, artículos, investigaciones, correos electrónicos, clases online, que posiblemente ustedes saben que si ocurre lo que está por ocurrir, posiblemente en algunos días pues tengamos cursos online. Las clases en línea, la ventaja que tienen es que nos permiten brindar continuidad a las labores académicas sin tener que posponer o atender el calendario académico. Eso es una de las cosas que yo sé que a ustedes les afecta, que si por ejemplo hay alguna interrupción en las labores académicas, pero hay que esconder el calendario. Entonces, es lo que entendía en diciembre 25. Con Santa Claus ahí y un examen mío. Nada, no es negocio. Si podemos usar las tecnologías a nuestro favor, pues fantástico. También a nivel laboral se puede utilizar para análisis de datos, realizar presentaciones, transacciones electrónicas, transacciones de negocios, comunicación, control de maquinaria. Por ejemplo, yo como ingeniero, típicamente utilizaba la computadora para controlar los procesos de manufactura que se llevan a cabo en una fábrica, ¿verdad? En el hogar, para el pago de las deudas, quizás los padres de ustedes mismos usan la computadora o su smartphone para pagar lo que es las utilidades, que se agua, luz, la internet, entre otras cosas, compras en línea. Ahí está, lo que son mujeres pequeñas, los hombres usan Temu, entre otras aplicaciones, eBay, Amazon, entre otras, ¿verdad? Lugares de comprar en línea. Comunicación, lo que son videojuegos en computadora, los que son gamers, que yo me incluyo en esa categoría. Yo he vendido ya 3 millones, ya tengo más que 2 y he vendido 3 por las tarjetas de vida. Entonces, esa es
básicamente, o sea, que la computadora básicamente está en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora mismo, aunque usted no tenga el smartphone, usted está haciendo uso de la computadora. Ahora, usted se monta en su vehículo es controlado por una computadora. Luego se le conoce como una computadora embeddida. Porque es una computadora para unas funciones en específico. Por ejemplo, controlar el flujo de la gasolina, limitar las revoluciones a las que va el vehículo, entre otras cosas. ¿Ok? Bien. Dispositivos que también se pueden clasificar como computadora, tenemos los smartphones. ¿Alguien sabe aquí cuál es la traducción de un smartphone? ¿Ah? ¿No? ¿Verdad que dicen teléfono inteligente? ¡Wow! ¿Ustedes creen que el teléfono realmente es inteligente? ¿Ah? Claro, no es capaz de pensar por sí mismo, mi gente. La inteligencia que tiene el teléfono es la que usted le da, el usuario. De hecho, si usted toma un curso de sistemas de información, que probablemente usted tendrá que tomar el tercer año, donde se vayan por sistemas de información, ahí te van a explicar que el componente más importante de un sistema de información no son las computadoras. ¿Quiénes son? Los usuarios, mi gente. Los usuarios es el componente más importante de un sistema de información. Si ustedes no existen, ¿qué hacen esas computadoras? ¿Qué van a hacer esas computadoras? Díganme ustedes, ¿qué va a hacer eso? Nada, un pepino, esos son calzos a ella, son campos de electrónica. No me estudia electrónica, ¿sabes lo que tiene dentro de eso? Capacitores, inductores, y este baño, resistores, leñón, Kirchhoff, y esas cosas. El power supply y 20 cosas. Pero eso no hace más nada, ¿verdad? Los MP3 players, ¿quién se acuerda de un MP3 player? Eso es como volver a veces bien old school. Cuando yo estaba en la universidad, yo lo tenía, yo lo usaba. Que venían en formato de USB, venían, de hecho venía el iPod, que era casi igual a un iPod, y tú fronteabas, aquí tengo 1000 canciones en este dispositivo. Hoy día, ¿quién tiene un MP3 player? Nadie, eso, es más, ¿quiénes de ustedes descargan canciones hoy día? 1, 2, 3, 4. Alguien está bien, no vamos a estar, hay gente que descarga canciones. Yo, por ejemplo, uso Spotify, Pandora y Stream. Yo uso Stream, yo no bajo nada. Entonces, las tabletas en un principio, pues, siempre hubo ese debate si eran una computadora o no, pero hoy día hay tabletas que son igual de poderosas que una computadora tradicional. Por ejemplo, usted mírese la iPad Pro o mírese las tabletas de Samsung, las más modernas, que tienen unos procesadores que son casi igual que una laptop tradicional. ¿Okay? Y lo que son los GPS, que son los Global Positioning Systems, que usan en las coordenadas, ¿verdad? Eso es una base de datos de lo que es la latitud y longitud, que básicamente se usa para posicionamiento, ¿verdad? Y eso, pues, básicamente, casi todos los dispositivos smartphone incluyen. Computadoras, las computadoras están diseñadas para realizar cualquier trabajo que los programas le indiquen hacer. O sea, básicamente, las computadoras no es otra cosa que un dispositivo electrónico que está diseñado ¿para qué? Para hacer instrucciones. ¿Instrucciones de qué? De usuario. Si usted no le da ninguna instrucción, ¿qué va a hacer la computadora? Nada. Si yo me paro aquí, soy la computadora y no me dice nada que hacer, aquí me voy a quedar por toda la vida. Puede, truene, relampaguee, haga lo que haya, pase lo que tenga que pasar. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que le indican o que le dicen a la computadora cómo realizar una tarea en particular. Por ejemplo, ejemplos de programas, Microsoft Word, PowerPoint, ¿verdad? Microsoft Word. ¿Alguien sabe aquí cómo se define Microsoft Word? Ustedes quizás lo han usado, pero ¿saben qué significa Microsoft Word? ¿Para qué se creó? Aparte de verificar, memorando, exámenes, resumen, cualquier cosa. Microsoft Word es un poderoso procesador de palabras. ¿Okay? Eso es Microsoft Word. ¿Por qué procesador de palabras? Porque Word tiene la capacidad de detectar el idioma que usted está escribiendo, número uno. Tiene la capacidad de detectar errores gramaticales y sugerirle correcciones. Y 3, tiene muchas opciones para trabajar con formatos. Por ejemplo, el famoso formato APA, si lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Que es la Asociación Americana de la Psicología, ahora vamos por el APA versión 7. Los programas comúnmente se le conocen como
software. Ese es un término que comúnmente se tiende a intercambiar. Software, programa. Software, programa. Típicamente nosotros, los que estudiamos computación, cuando hablamos de software, pues muchas veces podemos pensar en programas que son enlatados. Ya vienen hechos. Pero cuando hablamos de un programa, hablamos de un programa in-house, o como le llamamos, software artesanal. Entonces, están todos los negocios de ver una empanadilla artesanal. Pero como usted se da cuenta, tiene la gente titana y escondida, ¿verdad? O la marca Kiwest. Yo los he visto. No se dejen comer. Si usted ve una empanadilla artesanal muy perfecta, ese es Kiwest. Sí. Le ponen el nombre artesanal, pero para poder tener pesos más por el empanadilla. Sí. Usted sabe cómo ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí entra el concepto de programadores o desarrolladores de software, que son las personas que crean los programas o software de computadora. Ahí es que van a entrar ustedes. Y mire, les digo la verdad, no se asuste si a usted no le encanta la programación. Eso no es el punto de computación. Recuerden que programación es una de las cosas que ustedes van a hacer como computer science. Que al principio quizás es como todo. Usted lo va a ver muy extraño porque es un idioma, un programa, es un idioma. Usted tiene que aprender a hablar italiano. Por ejemplo, si yo lo mando a Portugal, usted tiene que aprender a hablar italiano. Si lo mando a Portugal, portugués. Si lo mando a China, pues el mandarín, ¿verdad? El mandarín, ¿verdad? Imagínese usted que yo lo suelte ahí en China y usted tenga hambre. ¿Qué va a hacer? Y tú ahí, que te pica la vez y dice, ¡fuah! ¿Sabe? Es lo mismo con las computadoras. El primer día, hágame un programa y dice, ¿cómo? Yo no sé cómo decir ni hola a la computadora. Pero eso es ya este curso. Entonces, estas personas tienen el entrenamiento y las destrezas para diseñar, crear y probar programas de computadoras. Pero recuerden que software developers o programadores es una de las cosas que ustedes están haciendo. No necesariamente lo que usted va a hacer cuando se gradúe. O sea, esto es una de las áreas. Recuerden que, no sé si ustedes han visto el secuencial o el currículo académico. Realmente el bachillerato tiene muchas otras clases que no son programación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver rapidito hardware y software. ¿Por qué tenemos que ver este punto? Miren, ustedes como programadores, como software developers o como científicos en computación, ustedes tienen que conocer para quién están trabajando. Eso es la realidad. Entonces, el hardware, ¿a qué nos referimos con el hardware? El hardware nos referimos a los componentes físicos que constituyen una computadora. Por ejemplo, lo que es la torre, lo que son sus componentes internos como el motherboard, procesador, memoria, unidades de disco, ¿verdad? Y por otra parte, el software se refiere, ¿verdad?, a los programas que ejecutan en la computadora. Básicamente el software tiene varias clasificaciones que lo vamos a estar viendo en breves minutos. Entonces, ¿qué es hardware? Como habíamos dicho, ¿verdad? Son los componentes físicos de los cuales constituyen una computadora. Y una computadora es un sistema de dispositivos que trabajan en conjunto. O sea, estos dispositivos se unen y trabajan en conjunto. Ellos trabajan en una parte, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos de hardware. Por ejemplo, un sistema de computadora, desde el punto de vista de hardware, que son los componentes físicos tangibles, se compone de, número uno, del procesador, que el acrónimo del procesador es el CPU, que se puede significar Unidad Central de Procesamiento o el Central Processing Unit. ¿Okay? Memoria principal, que es la memoria RAM, también se le conoce como memoria física. Dispositivos de almacenamiento secundario, ahí entra lo que es el solid state, lo que es el disco duro mecánico clásico. Los dispositivos de entrada, ¿qué son los dispositivos de entrada? Son aquellos dispositivos que me permiten ingresar datos a la computadora. Por ejemplo, el teclado, el mouse, el escáner, las tabletas para hacer dibujos, el joystick, la cámara, ¿verdad? Y los dispositivos de salida, por ejemplo, los monitores, impresoras y bocinas, que son los que nos permiten mostrar o nos devuelve
la información generada por esa computadora. ¿Está bien? Y voy a apagar la luz para que puedan ver un poquito más estimado. Y desde este punto de vista central, este punto de vista central que ustedes ven aquí es lo que se conoce como los componentes primarios de una computadora. Si yo les pregunto, ¿cuáles son esos componentes primarios? Pues mira, tenemos el procesador y tenemos memoria acá. ¿Okay? Todos son los dos componentes primarios de la computadora. Procesador, que es el CPU, y memoria RAM. ¿Qué significa RAM? RAM no es la foto que ustedes ven por ahí. Random, muy bien. Memoria de acceso aleatorio, muy bien. O Random Access Memory. Y entonces tenemos aquí el dispositivo de almacenamiento secundario. Aquí estamos viendo lo que es el disco duro. En este caso estamos viendo aquí en esta imagen un disco duro que es mecánico, que se compone de un motor sobre un eje, el cual gira, ¿verdad? Y dependiendo de las especificaciones puede ser más rápido o más lento. Otra. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad? El CPU, un poquito más en detalle del CPU. El CPU es una parte de la computadora que permite la ejecución de programas. De hecho, también se le refiere como procesador. Es importante, sin un CPU o sin un procesador, la computadora no puede correr programas. Y estos términos de ejecución o corrida de un programa, estos términos se usan cuando una computadora realiza las tareas que el programa le indica. ¿Ok? Vamos. Bien, déjenme buscar una imagen que a mí me gusta enseñar esto de las partes internas de la computadora. Para que ustedes tengan una noción más clara a los que no la tienen, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme buscar aquí una imagen que se vea lo más agradable posible, porque a veces las resoluciones no son las mejores, pero por ejemplo, vamos a buscar aquí, quizás esta me pueda ayudar un poco. Miren, dentro de lo que es el gabinete de la computadora, claro, que es la famosa torre, como le decimos nosotros acá en el Puerto Rico, nos vamos a encontrar con varios componentes. Todos estos componentes que están viendo aquí son los componentes internos de esta computadora. ¿Okay? Son los componentes internos. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el motherboard. El motherboard se le conoce como tarjeta madre, o placa base, o placa madre, o simplemente motherboard. Tiene diferentes nombres. El motherboard, para que sepan, es el cimiento, es la base. Sobre esa tarjeta se instalan los demás componentes. Se instala el procesador, se instala la memoria, las tarjetas de expansión, las unidades de disco, entre otras cosas. Luego del motherboard, que de hecho, cuando ustedes abren el case, es uno de los componentes más grandes. Por ejemplo, si ven esta imagen, dice que es una computadora abierta. Si se dan cuenta, el motherboard es la tarjeta verde más grande que ustedes ven en la computadora. Eso es lo que es el motherboard. Sobre ese motherboard es que van los demás componentes, para el CPU, para la memoria RAM, el GPU, para los que no sepan, GPU significa Graphics Processor Unit, o es el procesador de la tarjeta videográfica. ¿Ok? Luego del motherboard, ¿verdad? Tenemos otro componente que es igual, que es el CPU. CPU que es el procesador o el Central Processing Unit. Ese procesador va instalado ¿en dónde? En el motherboard, en un socket que es específicamente para el procesador. Luego de eso tenemos el CPU cooler. Este es el sistema de enfriamiento del procesador. Este sistema es bien importante, mi gente, porque este componente en particular tiende a generar mucha calor. Y si se sobrepasa de los parámetros de temperatura, puede pasar con Dios. ¿Ah? Claro. Y se va el motherboard, se va todo, y usted tiene que sacar un buen billete para volver a montar su máquina. ¿Verdad? Para eso está lo que se conoce como el CPU cooler, que no es otra cosa, un sistema de enfriamiento activo. Como pueden ver, tiene un abanico. Cada vez que usted ve un abanico, eso es un sistema de enfriamiento activo. Si existen lo que son los sistemas de enfriamiento pasivos, los sistemas de enfriamiento pasivos es lo mismo, tiene un fixing, que es una placa de metal, pero sin abanico. Eso lo usan mucho las tabletas, los smartphones.
no tiene ventilación así por abajo. Luego tenemos las tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión también se instalan sobre el motherboard. Las tarjetas de expansión no es otra cosa que tarjetas que le permiten añadir funcionalidades a la computadora que originalmente no traía. Por ejemplo, a lo mejor usted tiene esa computadora de frente, no es una computadora gamer, pero usted la puede convertir en una computadora gamer, siempre y cuando esa máquina tenga la capacidad para eso. Y para eso, usted le añade, ¿verdad?, una tarjeta de expansión, en este caso podría ser una tarjeta de video, para que la computadora tenga esas capacidades de video. El RAM, eso también se le conoce, le dice técnicamente memoria RAM o memoria física o Random Access Memory. Ojo, este tipo de memoria no es memoria de almacenamiento, es memoria para acomodar las aplicaciones o los programas mientras están en ejecución. ¿Estamos? Una de las características principales del RAM es que es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Exacto. En ausencia de energía, los bits o el contenido de esa memoria desaparece. Otra vez. ¿Okay? Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es el Solid State Drive. Esto, pues sí, estas dos memorias, lo que es el HDD, es el Hard Disk Drive o disco duro o Solid State Drive. Estas son las dos memorias que son de almacenamiento a largo plazo. Estas dos memorias no son volátiles. Yo puedo apagar la computadora o puedo desconectar y la data se mantiene en ese lugar almacenado. Ahí usted puede almacenar los programas, como por ejemplo el sistema operativo, lo que es el Windows 10, lo que es el Windows 11, los programas como el Office, Word, Excel, PowerPoint, sus fotos, lo que sea. ¿Okay? Luego tenemos el PSU, que es el Power Supply Unit. Esto no es otra cosa que un transformador. Y lo que hace es que transforma corriente alterna que viene del receptáculo a corriente directa que usa la computadora. Y aparte, tiene tres voltajes importantes. ¿No lo saben? De Power Supply. El de 6, el produce de sangre. Él recibe 115 a 120 en ácido. Exacto, esa es la admisión perfecta. Entonces, los tres voltajes que él produce, obviamente no son inconvenientes para esta clase, esto no es una clase de técnico. Son tres voltajes. Para el solar te va a producir 12 voltios en DC, te va a producir 3.3 en DC y 5 voltios en DC. Entonces, se puede simplificar después, pero puede hacer. Y entonces, pues acá pues, tenemos los dispositivos de salida, como la bocina, el teclado que es de entrada, monitor que es salida y el mouse que es de entrada. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas conmigo? O sea, si yo desmonto una cosa. Claro, sí, no somos muy técnicos, sí, ahí tendríamos que sí. Eso es una buena, podríamos buscar la imagen de un motherboard, correcto, podríamos buscar la imagen de un motherboard, y sí, podemos coger cualquiera, no tiene que ser el más moderno, y si ustedes se fijan, esto es la imagen de un motherboard, claro, no es un motherboard moderno, pero el concepto es el mismo. Esto que está aquí es donde se instala el procesador. Ya el procesador está instalado en el CPU. Aquí tenemos lo que es los de memoria RAM. Aquí tenemos lo que son para las tarjetas de expansión que les mencioné ahorita. Y esto que ustedes ven aquí, esta batería, que es la batería, se conoce como la batería del CMOS o la batería del BIOS. Esto lo que permite es que la computadora pueda mantener hora y fecha. Así usted la desconecte de la toma de corriente o haya alguna interrupción energética, y también me permite guardar los ajustes que yo haga a nivel de firmware o a nivel de base. También lo que es la secuencia de arranque, pues boot sequence. Muy bien. ¿Duda o pregunta con esto? Bien, seguimos por ahí. Después, una clase, no me gustaría sacarla completa para hablar más en detalle de esto, porque esto es bueno que ustedes lo conozcan. O sea, esta parte es la parte técnica, nunca se debe hacer por aquí. Bueno. Eso es el South Ridge y el North Ridge. Entonces, es 15, correcto.
puede ser que lo pongan ahí, lo ponen más arriba, depende de manufacturero. Eso, podemos sacar una clase literalmente para hablar de toda esa circuitería, ¿verdad? Que tiene el motherboard. Ok, seguimos por aquí. Entonces, ya vimos lo que es el hardware. Vamos a ver un poquito, aquí estamos viendo un poco de lo que es la historia de la computadora. Básicamente, tenemos la ENIAC. Que ENIAC, a nivel de hardware, fue la primera computadora programable, fue construida en el 1945. Básicamente, en esta imagen pueden ver cómo era esa computadora, como pueden ver que era totalmente distinta a lo que ustedes conocen ahora mismo. El computador a veces cuarto completo o laboratorio completo. Básicamente se utilizó para calcular la artillería, las tablas de artillería balística para el Army, ¿verdad? El procesador era de 8 pies de alto, ojo, 100 pies de largo y pesaba 30 toneladas. Imagínense usted con esa máquina en su casa. Creo que eso es su casa mitad, o no lo aguantaba. ¿Ah? Se le cae la montaña, se da casa por ejemplo. Para ese momento todavía las computadoras no eran completamente electrónicas, ¿sabes? Era básicamente algunas partes mecánicas. Ya surgió lo que era el microprocesador, mucho más adelante, era más pequeño, mucho más potente, ¿verdad? Y aquí pues, podemos ver, ¿verdad? En esta imagen podemos ver, ¿verdad? Un técnico trabajando con un microprocesador. ¿Okay? Memoria principal. Cuando hablamos de memoria principal, mi gente, eso es lo mismo que decir el RAM. ¿Okay? Memoria principal es lo mismo que decir el RAM. ¿A qué yo me refiero con memoria principal? Se le considera como el área de trabajo de la computadora. Entonces, la computadora, ¿verdad? Acomoda sus aplicaciones mientras están en ejecución. Básicamente, la computadora almacena los programas que están en ejecución también como sus datos. Se le conoce también, ¿verdad? Como Random Access Memory. Memoria RAM, Random Access Memory, ¿verdad? La ventaja del RAM es que los datos se acceden de forma bastante rápida. Bien importante, es una memoria de tipo volátil. Recuerden que volátil es que borra su contenido en ausencia de energía, ¿verdad? Se utiliza como almacenamiento temporero. Es importante que el RAM se borra cuando la computadora se apaga. Si buscamos, por ejemplo, una imagen de un RAM, para que ustedes puedan apreciar a los que no lo conocen, por ejemplo, estos son ejemplos de memoria RAM de desktop. Bien importante, el concepto de compatibilidad. Si usted, por ejemplo, tiene una computadora desktop y usted dice, profesor, yo quiero aumentarle la memoria RAM a mi computadora. Mientras más memoria RAM tenga su computadora, más multitasking o más multitarea usted puede hacer. O sea, que más aplicaciones a la vez ustedes pueden ejecutar. Claro, esto va de la mano con el procesador. Porque de nada vale que usted tenga mucha memoria RAM, su CPU sea un kilo tallado. ¿Bien? Pero la verdad es que usted me encanta. Entonces, pero obviamente no puedo usarlo para mí. Entonces, cuando ustedes cogen una memoria RAM, es importante que aprendan a leer sus especificaciones, la etiqueta. Esta, por ejemplo, me está diciendo 2 GB. Esos 2 GB es el tamaño de la memoria RAM. Son 2 GB. PC2, esto significa que es Personal Computer versión 2, que es lo mismo que decir que Global Data Rate versión 2, 5300, esto es lo que es el Transfer Rate, o la transferencia de datos. Lo demás, esto es simplemente un número que le asigna el manufacturero. Obviamente, para usted saber si esta memoria RAM le cae a su motherboard, usted tiene que consultar con el manual del manufacturero de ese motherboard. Porque si el motherboard dice, yo solamente soporto PC3, usted tiene esta PC2, ¿usted sabe entrar? No, nunca, ni con marquillo todavía. Bien. Porque primero, la cantidad de pines cambia y la ubicación de tu orificio cambia. Entonces, si usted tiene un motherboard que es DDR3 o PC3, la memoria RAM que tiene que buscar es que una que diga PC3. Si fue, ahora vamos por el 5. Como de acuerdo dice que DDR5 o PC5, esta no le va a caer nunca. Vamos, lo mismo pasa con las laptops. Las laptops, la diferencia es que la memoria RAM es un formato más pequeño. El empaquetado, ¿ves? Es parecido a ese. Pero, si ustedes se dan cuenta, aunque es más pequeño, físicamente luce igual.
un RAM tradicional. ¿Estamos? ¿Listo para el examen? Muy bien. Sí me gusta. Entonces, seguimos por aquí, mi gente. Ya tenemos claro del RAM. Tenemos lo que es el Read Only Memory. Según este RAM, está el ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura, donde técnicamente yo no puedo alterar los datos que están ahí. Es importante, una computadora puede leer el contenido de la memoria ROM, Read Only Memory, pero no puede, ¿verdad? No puede cambiar su contenido o almacenar datos adicionales en esa memoria. Bien importante también, el ROM no es volátil, gente. La memoria ROM no es volátil. ¿Qué significa eso? Ya para la computadora, la desconectó. Aunque haya pasado eso, los datos que estén en ese chip o en esa memoria permanecen por ahí, siempre va a permanecer ahí. Por lo tanto, al ser no volátil, no pierde su contenido, aunque la computadora esté apagada. ¿Okay? ROM típicamente es para almacenar programas de computadora que son importantes para la operación del sistema, como cuáles. Bien importante los programas de inicio de la computadora que se ejecutan cada vez que la computadora enciende. Por ejemplo, cada vez que ustedes encienden esa computadora, cada vez que ustedes la prenden, ella ejecuta lo que se le conoce, para que conozcan desde ya, cada vez que ustedes la computadora prende. Vamos a agrandar ahí. Cada vez que usted enciende su computadora, se inicia el BIOS o UEFI y se inicia el POST. ¿Qué es el POST? Power On Self Test, que básicamente es un conjunto de pruebas para verificar que los componentes primarios, entiéndase lo que es el CPU, memoria RAM y video, estén en función. ¿Está bien? Vamos. Cada vez que su computadora enciende, ocurre esto. Se inicia lo que es el BIOS o el UEFI. ¿Dónde está ubicado eso? Eso está ubicado, ¿verdad?, en lo que es el ROM. Luego se inicia lo que es el POST, Power On Self Test, que es un conjunto de pruebas para verificar que los componentes primarios, lo que es el CPU, que es el procesador, lo que es memoria RAM y lo que es video, están en función. ¿Estamos claros con eso? No importa si es laptop o si es desktop, siempre van a ser lo mismo. ¿Estamos? Sí. No, le pueden sacar fotos, anyway, la grabación está ahí. Yo después, cuando me den el espacio en la clase, se lo voy a subir también con la presentación, con todo. A mí lo que me gusta es que me atiendan, que hagan punto de información, porque, ¿verdad? Es importante. O sea, yo, ¿verdad? Que este curso hay que dura las 6 horas. Sí. El ROM se ubica en el motherboard. La tarjeta madre, hay una parte que está ubicado en un ROM chip que típicamente está soldado en el board. Dependiendo del motherboard, que podemos buscarlo ahorita, está la ubicación de ese chip. ¿Está bien? Bueno, seguimos por aquí. Dispositivos de almacenamiento secundario. Cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento secundario, es un tipo de memoria que puede almacenar datos por largos periodos de tiempo o por un periodo de tiempo prolongado, mi gente. Programas y datos importantes se almacenan en su dispositivo de almacenamiento secundario. Por ejemplo, la foto de usted en la playa se almacena en un dispositivo de almacenamiento secundario. Las canciones que ustedes descargan de Tica Nazario las van a encontrar ahí. ¿Qué más? Las recetas de hacer arroz con salchicha también van a estar ahí. Los videos de YouTube que ustedes bajen porque quieren verlos 500 veces, también van a estar ahí. La ventaja de los dispositivos de almacenamiento secundario es que no son volátiles, gente. Aunque usted apague la computadora, los datos van a permanecer ahí sí o sí, gente. ¿Okay? La unidad de disco es un tipo común de almacenamiento secundario. Aquí
Aquí lo que está hablando, mi gente, es del disco duro mecánico, mi gente. Que muchas personas dicen que es obsoleto, no lo es. Se sigue utilizando para el almacenamiento de datos a largo plazo. ¿Ok? Los datos se almacenan codificando magnéticamente en un disco circular. La mayoría de las computadoras tienen disco duro. Por no decir todas, yo les puedo decir que todas las computadoras que están en esa no tienen disco duro. ¿Cuál disco duro tiene o qué denominación tiene? Eso lo podemos investigar, ¿verdad? Y algunas computadoras tienen discos duros externos que se usan para crear copias de respaldo. Mire, en sencillas cuentas, sí, yo me quería decir algo. En resumidas cuentas, mire, si buscamos un hard disk drive, mire, hard disk drive. Mire, esto es lo que un disco duro. ¿Verdad? Aquí estamos viendo, este es un poquito chiquita, me gustaría que fueran un poquito más grandes. ¿Ve? Eso es un disco duro. Pero esto es un HDD, hard disk drive. Esto es lo que se conoce como un disco duro mecánico. ¿Por qué es mecánico? Porque sobre el centro lo que contiene es un motor. Y ese motor es el que permite girar esos platos donde están almacenados los datos de forma magnéticamente hablando. Esto que está aquí es el actuator y aquí tenemos el cabezal, que es el que permite leer esos datos. La eficiencia de estos discos o la velocidad a la que ellos trabajan se miden en revoluciones por minuto. El RPM. Mientras más alto sean las revoluciones por minuto, pues más rápido tiene ese plato. La ventaja que ellos tienen es, ¿cuál es la ventaja que ellos tienen? Aunque ustedes no lo crean, la capacidad de almacenar los datos puede ser hasta más longevo un solid state. ¿Por qué? Mira lo que pasa. Aquí se puede dañar el motor, se puede dañar el actuator, se puede dañar el cabezal, pero los datos siguen estando aquí. Los datos están en el dato. Y hay personas que se dedican a literalmente desmontar los discos duros, sacar este plato, mover otro disco para trasladar. Claro, eso no es tan fácil como parece. Una simple pelusa que hay que dentro se partió su dato. O sea, eso no es cualquiera así, vamos a sentar ahí diciendo que no tiene que ser un laboratorio especializado con personas capacitadas para eso. Correcto, esa es otra de las cosas que pasaba. Estos discos, el problema es, tú los dejabas caer, se fueron para el cielo. Si hacías un movimiento brusco con el equipo, por ejemplo, pasaba mucho con las laptops, que a veces el profe, la laptop de OPE, haciendo un taca, es que hacía el disco y el disco duro que te papá. Salva lo que pueda salvar, pero esa máquina está contigo. Cambia ese disco duro. ¿Está bien? Pero tienen unas ventajas muy peculiares, que el costo por bit es bien bajito. O sea, si tú tienes 8 terabytes y que te saque económico, puedes irte con un disco duro tradicional. Si te das un solid state drive, todavía no está nada. Yo vi uno, pero el precio está tan ridículo que no sé. ¿Sabes? Es un NVMe de 1 terabyte, pero cuesta casi $1,200. ¿Sabes? Es gigantísimo. ¿Sabes? ¿No? Yo espero que baje a $200. Entonces, contrario, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Si buscamos un HDD versus SSD, Solid State Drive, ¿vale? Mírense en esta imagen. Si vemos, este es el disco duro que es mecánico, el clásico. Y miren aquí la diferencia con un Solid State Drive. Miren el Solid State Drive, ¿verdad que no tiene ninguna parte mecánica? Todos son meramente chips. Obviamente, la ventaja de contener chips, ¿verdad? Que es meramente electrónico, no es mecánico, es que técnicamente, ¿verdad? Estoy hablando de técnicamente, no estoy hablando de la realidad. El Solid State Drive es hasta 10 veces más rápido que un disco duro tradicional. Claro, hay personas hasta 20. Claro, porque una gran diferencia en los precios es el transfer rate o la velocidad a la que transfiere los datos. ¿Sí? ¿No? Claro. O sea, que dependiendo de la tecnología, es el costo de Solid State Drive. No es lo mismo comprar un Solid State Drive de $40 que uno de $200. Tienen que ver los specs o la especificación. ¿Estamos?
todo, podemos decir que el Solid State Drive es más rápido que un hard disk drive. Ahora, mi recomendación con este, que yo llevo más de 20 años en esto, de la flaco, de gordo, otra vez, ha pasado muchas cosas. Si usted quiere almacenar datos para, estamos hablando a largo plazo, utilice un disco duro para eso. Si quiere que si usted lo que le preocupa es que su computadora suba rápido el sistema operativo, ¿qué yo hago en mi computadora gamer? Mi computadora gamer yo tengo 2 unidades de disco. Tengo un Solid State Drive donde solamente tengo al Windows 11 y el Office. Y todos los juegos. Ahí sí, ahí nos vamos a obligar. Pero siempre va a ver el truquito. Yo le llamo. ¿Cuánto está bien? Está montado. ¿Cuánto le tienes? Ay, pero no es bien. Le hay que comprar una 40.000. Todavía no, no vete tu riñón todavía. Sí. Claro, claro. Es lo mismo. La que no había visto caso puede ser la interfaz, pero en este caso, lo que estamos viendo a la izquierda es un tipo de funcionalidades. Y el otro es un SATA SSD. Pero hay unos que son europeas, que son, por ejemplo, mira, mírese este. Esta es una denominación que se está dando más popularidad. Porque esto va directo al core. M.2. Vamos. Seguimos por aquí, mi gente. Ya estamos casi en la mitad. Ahí hablan, ¿verdad?, de los Solid State Drive, ¿verdad? No contienen un disco, almacenan datos en una memoria de estado sólido. No contiene partes mecánicas o partes movibles. Y obviamente uno de los puntos importantes es que opera mucho más rápido que una unidad de disco tradicional. ¿Estamos bien, mi gente? ¿Dudas, preguntas, quejas? Sí. El VRAM. Eso lo vamos a discutir más adelante. Vamos a discutir un capítulo de eso, ¿verdad? Vamos a tratar de acelerar esta discusión y entonces vamos a irnos a la parte técnica. Sí. La memoria grande es volátil. ¿Qué significa volatilidad? Que en ausencia de energía pierdes el contenido. ¿No? En las memorias de almacenamiento no es volátil. Por ejemplo, un disco duro, en un solid state, no son volátiles. La data se queda ahí. Y el read-only memory, muy bien. Sí. Ahí tenemos un examen ya. Un quizecito. Ahí tengo los papeles. No, todavía no. Todavía no. Entonces, las memorias USB Drive, ¿verdad? Los USB Drive básicamente son dispositivos pequeños que se conectan en los puertos universales de la computadora, lo que es USB, significa Universal Serial Bus. No contienen disco, la data se almacena en una especie de memoria flash, se le conoce como memory stick o memoria flash. No es costoso, es bastante confiable y son pequeños, pero una de las cosas que a mí no me gusta es que son pequeños y se entienden. Solución, OneDrive. Aprendan a usar el almacenamiento de la nube. ¿Sabe cuántos estudiantes he escuchado de aquí, profesores, que me quedó la sensación? Oh, yo cuando ustedes ya son nosotros viejos, ustedes me cuentan de la nube, ustedes el OneDrive. En mi tiempo, que yo hacía cuando la había OneDrive, me enviaba la Drive, hermano. Todavía lo haces. Yo todavía lo hago. Hasta con el doctorado, con la tesis, yo me acuerdo que yo le enviaba el email a mí, a los otros emails que yo tenía de las otras universidades. Se lo enviaba a mitad del día y decía, José, ¿por qué me enviaste la tesis? No la borres, porque se roja vivo, aquí luego que email tú la tienes. ¿Sí? Por si acaso, al abuelo, al trayectoria, a todos los enemigos también. Mira, a la hora de la verdad, la palabra clave del sistema es backup. Copia de respaldo, usted sabe su belleza siempre. Que yo recuerdo una vez para la clase de estructura de datos que yo me maté 2 noches haciendo una mega citación. Llego a la universidad y estoy todo el día vacilando aquí en la universidad. La clase era por la noche, era a las 6 de la noche. Cuando yo voy para la biblioteca, yo tengo que entrar por ahí del culto. Cuando busques el culto de febrero. Y era a las 5:40. La clase era a las 6.
Y decía, ¿qué embuste yo le digo al profesor? ¿O qué excusa monta yo le voy a dar? Porque no tengo la situación encima, son mis ceros todavía. Y decía, wow, ya ahí pensando. De momento me acordé que era Hotmail, presentando la Hotmail, pensaba, por suerte me acordé que me había visto morir. Eso pensando, ya llegué como 3 minutos tarde, son profe, que la situación bien, que tengo que ver. También, ahora sí la podría tener, hay tantos mecanismos. Exacto. Hasta ahí no puedes trabajar. Ahora hay herramientas temas, ¿verdad? Para que no le pase los malos ratos que yo pasé en la universidad. Ok, entonces, dispositivos ópticos, mi gente, cada día su uso es menor. Lo que son los CD-ROM, los Blu-ray, los DVD, cada vez su uso es menos. Todavía hay gente que sí que es los cassettes, wow. La data se codifica en una serie de pistas en la superficie del disco. Se le dice óptico por el proceso de la lectura y escritura que se hace en este caso el laser. Permite almacenar grandes cantidades de datos y se utiliza también para backup. Una cosa que es bien interesante, ¿verdad? Para que conozcan un poco, ¿verdad? Se lo voy a anotar aquí, por ejemplo, si ustedes tienen un CD-ROM, que significa Compact Disk Read Only Memory. Ese tenía la capacidad de 650 megabytes a 700 megabytes. Esa era la capacidad de un CD-ROM clásico. Después surgió, ¿verdad?, lo que era el DVD, que el DVD-ROM era Digital Versatile Disk. ¿Verdad? En este caso el DVD venía en 2 denominaciones. Si era el single layer, que era una sola capa, era de 4.7 gigabytes, y si era double layer, era de 8.5 gigabytes. ¿Estamos? Y entonces, me falta darle el Blu-ray. Déjame entonces achicar esto un poquito para que simplemente tengan nota de esto. No se lo tienen que aprender de memoria, pero es que quiero que conozcan las capacidades. Entonces, lo otro era lo que era el Blu-ray. El Blu-ray también single layer eran 25 gigabytes y el double layer era básicamente 50 gigabytes. ¿Ok? Déjame entonces poner un poquito más chiquito. ¿Ok? Sí, pero vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Porque si no, tendríamos, pero si, inclusive existe hasta lo que es el quiero, Blu-ray. Puede ser un caso popularizado. ¿Quién compra una película de Blu-ray? Mi papi todavía compra películas. Hay gente que las compra porque realmente le gusta tener lo físico y el físico, ¿verdad? ¿La compra? Papi las compra. Yo. Bueno, también. Eso también es otra cosa, ¿verdad? Pero antes estaba de moda porque, esta película, no era como físico. Era como una. Exacto. Bueno, eso está bien, estamos ahí en los LP. En casa hay 2 o 3 LP de metal y cosas así. Wow. ¿Ah? ¿Te gusta comprarlo? Bueno, sí. Cuando no hay internet y que no hay streaming, ¿qué ustedes van a hacer? Yo saco mi disquito y tengo mi Netflix en casa. ¿También? Me voy a cerrar en mi cuarto, conmigo no la vas a ver porque me dijiste. Viste, no, tú me dijiste que yo era un loco por comprar esos discos, te acabaste. Tengo 300 películas para ver, no hay ninguna. Entonces, almacenamiento en la nube. Esto es una de las tendencias que se está dando ahora, donde en vez de estar almacenando los datos en la ¿verdad? Entonces, de forma local. Su computadora, pues ahora estamos usando, ¿verdad? Un servidor externo o una computadora fuera de nuestras premisas para almacenar los datos. Exacto, podemos usar herramientas como el OneDrive, que si ustedes tienen la cuenta de correo electrónico del UPR, es 1 terabyte lo que les ofrece el OneDrive. ¿Okay? Saquen el provecho a esa herramienta, gente. Yo les voy a explicar después cómo ustedes
van a guardar los trabajos de esta clase. Aquí todos los trabajos se van a guardar en cuenta. Un terabyte, pues contigo, después de la foto, pues llegar, sobra. Sí, pues es para el lo ve. Eso es un acuerdo que la UPL ya estableció con Microsoft. Entonces, claro, entonces ahora tienen un terabyte de almacenamiento en el OneDrive. Y yo entiendo que es más que suficiente si es para trabajo universitario. Además, esta clase, cuando yo le he dado, típicamente lo más que puede llegar el for de la clase final, no llega ni a 100 megas a veces. Entonces, sí, porque aquí lo que vamos a hacer son códigos, diagramas, programas pequeños. O sea, ¿cómo va a ser un programa de 3 gigabytes? A ver, ahí está. Hay programas que pesan bastante. El Cloud Storage o almacenamiento en la nube, una de las ventajas es que usted puede estar en China o en Japón, siempre y cuando usted tenga acceso a internet, usted puede tener acceso por aquí. ¿Okay? Y la ventaja es que también el cloud se puede utilizar como estrategia de backup. Por ejemplo, usted va a borrar esa máquina, usted no quisiera perder sus documentos importantes, pero todos esos documentos importantes usted los puede pasar a la nube, borra la máquina, la reconfigura y vuelve y sincroniza su computadora con el OneDrive o con el Google Drive, ¿verdad? Dispositivos de entrada, resumida cuenta, que es lo que nos permite ingresar datos de la computadora. Y ahí vemos una enumeración de varios. Tenemos el teclado, tenemos el mouse, la pantalla táctil, por ejemplo, la pantalla de su smartphone, aunque se clasifica como entrada, también es salida a la misma vez. Cuando que la pantalla del teléfono, yo la toco, es táctil, es entrada, pero a la misma vez me muestra los datos, es salida a la misma vez. Los escáneres, el escáner es lo que se conoce como un digitalizador. Antes era la norma que todos tuviesen un escáner en su casa para realizar láminas o fotografías. Eso lo usa más de los con lo que les interesa restaurar imágenes. ¿Verdad? Micrófonos, cámaras digitales, o sea, esos son algunos de los dispositivos que nos permiten ingresar datos en la computadora. ¿Alguna duda o pregunta con esto? Vamos. Dispositivos de salida. Cualquier periferal o parte de la computadora que nos permita, ¿verdad?, mostrar datos o presentar datos que nos produce la computadora. Por ejemplo, tenemos el monitor. Claro, siempre y cuando sea un monitor gráfico. Si es un monitor táctil, usted me tiene que poner que es ambos. Ahora, si es un monitor, que no sea touch, que es salida. Si es una impresora es salida. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿No? Claro. Pues si es una impresora multifunción. Si es una impresora multifunción, pues una impresora multifunción que tiene escáner también, pues sería ambas. Porque imprime y bueno, también digitaliza. Si yo les pregunto un disco duro, ¿es entrada o salida? Ambos. Muy bien. Esa es la mejor explicación. Un disco duro sería ambos, en entrada, porque yo puedo ingresar datos en él, pero en salida porque también puedo extraer datos de salida. Sí. Claro. Porque está la velocidad de bajada, pero no tiene la velocidad de subida. Perfecto. ¿No? Exacto. Ese es el truco. Parece que a veces cuando hay ustedes pueden sí, eso puede suceder. Eso es una cuestión de los ISP, que son los Internet Service Providers, que tienen esas cuestiones irregulares. Entonces, venimos el monitor impresora, vimos un pendrive. Si yo les pregunto, ¿esta memoria USB o flash drive es entrada, es salida o es ambos? Ambos. Pues ya está listo para el examen. Vamos bien. Software. Cualquier cosa que hace la computadora está controlada por software. Dos categorías de software. Software de sistema, software de aplicación. Esas son las dos categorías de software. Software de sistema, software de aplicación. Cuando hablamos de software de sistema, podemos incluir, ¿verdad? Son programas que controlan y manejan las operaciones básicas de una computadora. Y número uno, el software de sistema principal es el sistema operativo.
El sistema operativo, que de hecho ustedes todos tienen que tomar una clase, a lo que estudian ciencia de computadora, una que se llama sistemas operativos. ¿Okay? Y el sistema operativo básicamente es el programa responsable por controlar todos los recursos de su computadora. Cuando hablamos de recursos de la computadora, estamos hablando de memoria RAM, el procesador, la unidad de disco, de tarjeta de video, todos esos componentes. ¿Verdad? Y además los administra y controla las operaciones internas. ¿Verdad? Eso es lo que es un sistema operativo. ¿Verdad? Si vemos en la interfase, toda esta interfase, ¿verdad? Con el botón de Start, lo que es la barra de tarea, lo que son los iconos de acceso rápido, todo eso es provisto por el sistema operativo. Si no hubiese un sistema operativo, pues nosotros no tendríamos el mecanismo para interactuar con esta computadora. Programas de utilidad, básicamente son programas que realizan tareas especializadas para mejorar la operación de la computadora o salvaguardar los datos. ¿Verdad? Por ejemplo, programas de utilidad puede ser un antivirus. Por ejemplo, el antivirus de Microsoft o el antivirus de cualquier empresa, cualquier programa que me ayude a eliminar archivos innecesarios de disco, ¿verdad? Y una de las cosas que más ustedes van a estar utilizando, que son las famosas herramientas de desarrollo de software, que son programas que se utilizan para crear, modificar y probar programas. Que son una de las herramientas que ustedes van a estar bastante expuestos en los cursos. ¿Ok? Entonces, software de aplicación son programas que realizan tareas específicas. Ejemplos: procesador de palabras, lo que es Microsoft Word, hojas de cálculo, Excel de Microsoft, bases de datos, lo que es el Access de Microsoft, y presentaciones de en este caso PowerPoint. Existen otros software de aplicación, por ejemplo, los browsers, por ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, son ejemplos de software de aplicación. Los mismos, cualquier otro programa de un juego se clasifica como un software de aplicación. Entonces, ¿cómo las computadoras almacenan datos? Bien importante, las computadoras, todos los datos que recibe la computadora, todos, ellas tienen que convertirlos en un idioma que ya lo entiende. Y el idioma que la computadora entiende es el idioma binario. ¿Y qué es binario? Binario es un sistema numérico que se compone de solamente dos posibles dígitos, que son el 0 y el 1. Donde el 0 representa que el off o el apagado y el 1 en el sentido. Eso es un dato de la doble sentido teórica, el primer día trabajo. Claro, esa decimal realmente es una simplificación del sistema binario. Exacto, son las direcciones de memoria. Después lo buscamos para que te acuerdes. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Básicamente, una memoria de computadora se divide en espacios de almacenamiento pequeños, se conocen como bytes. Un byte, gente, no es lo mismo que un bit. ¿Okay? Un byte es una secuencia, ¿verdad? Por ejemplo, un byte puede representar un número. ¿Okay? Un byte puede representar un número. Y un byte, básicamente, es lo mismo que decir 8 bits consecutivos. ¿Okay? En un byte hay 8 bits consecutivos. No se olvide eso. En un byte hay 8 bits consecutivos. Para que sepan, ¿qué es un byte? Es un bit. Bit significa dígito binario. ¿Okay? Bit significa dígito binario. Y de hecho, el bit es la unidad más pequeña de almacenamiento en las computadoras, ¿ok? El bit es la unidad más pequeña de almacenamiento en las computadoras. Y un bit puede ser ¿qué? O un 1 o un 0. Eso es lo que puede ser un bit. El bit puede ser 1 o puede ser un 0, pero no puede ser ambas, ¿ok? Entonces, ejemplo, ¿verdad? Los bits, ¿verdad? Son componentes con cargas eléctricas pequeñas que pueden almacenar un positivo, una carga positiva o una carga negativa. Una carga positiva es como si tuviese encendido, que se llama un 1 binario, y una carga negativa es como si fuera una carga negativa. Una carga negativa como si fuera un apagado o un 0 binario, ¿verdad? Imagínense esto que ustedes ven como si fuera un byte. En un byte, ¿cuántos bits hay? 8, ¿ves? ¿Cuántos switches hay aquí? 1, 2, 3, 4,
Precioso, ¿no? Seguimos. Sí. Acero emprendido. Bueno, interesante. ¿Están viendo esa clase ahora? Pues interesante. Hay que ver el contexto de ese laboratorio. Me parece interesante ver. Exacto, eso sí. Exacto, porque existe el negativo es básicamente, ¿verdad? También me permite indicar la dirección, ¿verdad? A la que viaja la corriente. ¿Okay? Vamos. Ok, entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Básicamente, esto que están hablando aquí es cómo los datos se almacenan, ¿verdad? Los datos se almacenan en potencias de 2, ¿verdad? Esta parte que está aquí, estos son operaciones con las cifras binarias. Esto yo lo voy a discutir en la próxima clase, ¿ok? Porque esto lo vamos a hacer en pizarra. Porque yo les voy a explicar cuál es la matemática, mi gente, que hay aquí dentro de estos sistemas, ¿ok? Igual esto también yo les voy a explicar en la próxima clase cómo esto funciona, ¿está bien? Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos que el valor más grande que se puede almacenar en un byte es 255, de nuevo. Esta es la matemática que precisamente yo les voy a explicar en la próxima clase, ¿ok? Podemos acabar la presentación hoy y esa parte, como quiero discutir en pizarra, la vamos a hacer en pizarra para ustedes. Eso sí, pueden tomar nota, ¿ves? De esa parte. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan esto. ¿Está bien? Y yo, aunque estoy usando el PowerPoint, yo odio los PowerPoint. Pasa que como estamos en conceptos introductorios, pues hay que hablar de esto. Pero generalmente yo no uso el PowerPoint en las clases. Cuando vamos a construir programas, yo me siento aquí con ustedes. Vamos a codificar, mi gente. Díganme. Empezamos a escribir código. A escribir. Así es que vamos a traer. Ustedes con las computadoras prendidas también codificando. Yo quiero escuchar los teclados. Vamos. O sea, el PowerPoint es simplemente porque esto es un material introductorio. Para algunos puede ser repaso, para algunos puede ser conocimiento general. Entonces, básicamente, si se unen 2 bytes, pues el valor máximo sería 65.535. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo son 2 bytes unidos. Y las potencias de 2, para que conozcan, lo de las potencias de 2, por ejemplo, el primer dígito, para que sepan, cómo es el sistema binario, ojo, como es un sistema binario, esto lo vamos a reforzar en la próxima clase, pero como es un sistema binario, ojo, el sistema binario, el primer dígito que está en la extrema derecha, ojo, miren el cursor mío donde está, el primer dígito que está en la extrema derecha es un 2, la base es 2, pero el exponente es a la 0. Siempre es 2 a la 0. ¿Y cuánto da 2 a la 0? 1. Aquí tenemos 2 a la 1, que esto es un 2, ¿ves? Aquí todos, ¿ves? Todos son potencias de 2. ¿Pero por qué son potencias de 2? Porque es un sistema binario. Y el sistema binario, la base es ¿qué? 2. ¿Estamos? El segundo, 2 a la 1. Tercero, 2 a la 2. 2 a la 3. 2 a la 4, ¿ves? 2 a la 5. 2 a la 6. 2 a la 7. ¿Estamos? Ahora, si hubiese un punto decimal aquí y los que están a la derecha del punto decimal, ¿cómo serán los exponentes? Porque tenemos 2 a la 0 aquí. ¿Qué viene antes de 2 a la 0? 2 a la negativo 1. Si tú tienes un punto decimal aquí, tú pones un punto decimal aquí, en vez de ser 2 a la 0, este que está cerca de aquí, sería 2 a la negativo 1, 2 a la negativo 2, 2 a la negativo 3. Si yo lo hiciera, mira, así, voy a usar el Paint. Miren qué artista gráfico yo soy. Ustedes se están perdiendo esto. Así yo tengo esto. 1, 0, 1.01. Este, ¿verdad? Este que, como acá hay un punto decimal, este primero, ¿verdad?, que está a la izquierda del punto decimal, siempre va a ser 2 a la 0. Este sería ¿cuánto? 2 a la 1. ¿Y este sería cuánto? 2 a la 2. Perfecto. Oca. Entonces, este que está acá, como está a la derecha, ¿sería cuánto?
2 a la negativo 1, y este sería ¿qué? Perfecto. Si ya usted sabe esto, ya usted está listo para grandes cosas. Te voy a explicar eso. En precálculo les explicaron que ustedes no pueden tener exponentes negativos. ¿Recuerdan de los exponentes negativos? ¿Qué pasa cuando yo tengo 2 a la menos 1? ¿En qué se convierte? Ajá, en 1 sobre 2 a la 1. ¿Y cuánto es 1 sobre 2 a la 1? Ya está, resuelto. Claro, las fracciones que en un medio de lo que punto 5. Lo tienes que decimal. Si tú convirtieras, esto es una cifra binaria, si tú lo llevas al decimal, te va a dar, por ejemplo, 10.5. Por decirte un valor. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Te vas a poner eso de estar, ¿verdad? No se asusten, no va a haber repaso. Te llevo ahí para ver. Ya te he oído, ¿verdad? Eso cuando yo daba, también yo daba esa clase, pero le daba en la Inter, circuitos lógicos, los circuitos digitales, ya esa es el primer día de la serie. Pero tú te cambias. Eso es la matemática que ustedes van a ver aquí, en este curso, es una matemática muy difícil. Se conoce como matemática de computador o matemática digital. Aquí las cosas están o pueden ser, ven ahí. Esa es la matemática digital. Vamos. Bueno, seguimos por aquí, mi gente. Vamos por acá. Ya vimos esto lo vimos. También cómo se almacenan los caracteres. Los caracteres se almacenan en la memoria de computadora como un número binario. Y aquí entra lo que es el ASCII, American Standard Code for Information Interchange, que es un esquema de códigos, ¿verdad? Por ejemplo, el ASCII establece que la A, ¿ok? La A, esta A mayúscula, se almacena como un 65, que ese 65 en binario es 01000001, ¿ok? Ahora usted se va a preguntar, profesor, pero ¿cómo yo sé que 65 es 01000001? Eso se lo voy a explicar en la próxima clase, no se asuste. Matemáticamente hay una explicación, hay una razón del por qué. ¿Okay? Vamos. Ahora, ¿qué significa ASCII? ASCII significa, ¿verdad? Es un conjunto de 128 códigos numéricos. El ASCII es limitado. Sin embargo, existe lo que es el Unicode, que es un esquema de código extensivo, de codificación extensiva. Es compatible con ASCII y representa los caracteres de diferentes lenguajes en el mundo. Por ejemplo, si buscamos aquí en la web, para que ustedes vean lo que es el ASCII. Por ejemplo, mira, esto... Ay, espera, disculpen, me fui muy rápido. O sea, está acá, esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es lo que es el ASCII. Mire, por ejemplo, no se ve muy claro, pero por ejemplo, si yo les digo, quiero guardar la Q, repite la Q, ¿cómo se almacenaría? La Q se almacenaría, por ejemplo, como un 51 en hexadecimal y el decimal como otro tipo. ¿Ok? Pues, ojo, no es lo mismo una Q mayúscula que una Q minúscula. Mira la Q minúscula, ¿verdad que tiene valores distintos? Eso es bien importante. En los programas le va a pasar lo mismo. Ustedes están escribiendo código. No es lo mismo una A mayúscula que una A minúscula. Para efectos de memoria. ¿Por qué? Porque si usted se va a esta tabla, el código ASCII, yo le pregunto, vamos a buscar la A mayúscula. La A mayúscula se almacena como un 65 al decimal y un 41 en hexadecimal. Y la A minúscula, ojo, cambia a un 97 en decimal y hexadecimal 60. Vamos. Eso es lo que es el código ASCII. ¿Ok? Más adelante vamos a hacer un ejercicio en clase que envuelve el código ASCII. Entonces tenemos lo que es el Advanced Number Storage, ¿verdad? O el almacenamiento de números avanzados.
Recuerden que el sistema numérico binario solamente puede ser utilizado para representar números que son enteros. Obviamente los números que son negativos se representan utilizando el teorema del segundo complemento. Ustedes deben recordar de eso en algún momento. Y los números reales se codifican usando la notación de puntos flotantes. De nuevo, esos son ejercicios que más adelante vamos a discutir en clase para que ustedes estén claros cómo eso trabaja. Otros tipos de datos, ¿verdad? Tenemos datos digitales. Los datos digitales se almacenan en forma binaria. Un dispositivo digital es cualquier dispositivo que trabaja con datos meramente binarios. Por ejemplo, imágenes digitales se componen de pequeños puntos de color que se le conocen como píxeles, que los píxeles son elementos gráficos. Y también los ondas de sonido digitales se pueden corromper en pequeñas piezas que se le conocen como muestras. ¿Okay? Todos son ejemplos, ¿verdad? De eso. Ahí tenemos lo que es el CPU. ¿Cómo un programa trabaja? Ya estamos casi llegando al final. Pues mire, el CPU, ¿verdad? Solamente puede entender instrucciones que son escritas en lenguaje de máquina. ¿Alguien ha escuchado alguna vez lo que es el lenguaje de máquina? Claro, el lenguaje de máquina es un programa donde usted codifica únicamente el 0 y 1. Eso es lo que es el lenguaje de máquina. Claro. Obviamente, las personas encuentran bien difícil escribir programas completos en el lenguaje de máquina, pero obviamente se crearon otros lenguajes de programación, ¿verdad? Para simplificar esto. ¿Ok? Entonces, bien importante, el CPU es el componente más importante de la computadora. Cuando hablamos del CPU, estamos hablando del procesador. El procesador es el componente más importante de la computadora. No es lo mismo que un cerebro. No es smart, no es inteligente. CPU es simplemente un dispositivo electrónico que está diseñado para hacer tareas específicas. ¿Está bien? Los procesadores están diseñados para realizar las siguientes operaciones. Leer un pedazo de datos de la memoria principal. Pueden sumar dos números. Pueden restar un número de otro valor. Pueden multiplicar los números. Dividir un número por otro. Mover un pedazo de datos de una localización de memoria a otra. Determinar si un valor es igual a otro. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Lo que hace el CPU. ¿Por qué hace esas cosas? Porque el CPU, dentro del CPU, hay un componente que se le conoce como la unidad aritmética, ¿no? Lo que es el ADO. Y es el que se encarga de realizar todas las operaciones de movimiento de datos y matemática. Esto lo van a ver en el curso de arquitectura del computador. ¿Bien? Entonces, los procesadores solamente tienen instrucciones en lenguaje de máquina. Como les mencioné, el lenguaje de máquina son instrucciones que están escritas en unos y ceros, ¿verdad? El conjunto de instrucciones que un CPU puede ejecutar se le conoce como el conjunto de instrucciones. Y cada marca de procesadores, ya sea Intel, AMD y Motorola, tienen su propio conjunto de instrucciones. Aunque tengan la misma arquitectura, no es lo mismo hablar de un Intel que de una AMD, donde tienen su propio conjunto de instrucciones internas. Todavía siguen haciendo algunas cositas. No es como a gran escala como lo hacían antes. Ellos antes competían con lo que es. Pero están todavía con lo que son los RISC, que son los Reduced Computers, que son uso especializado. Sí, o para dispositivos que son como funciones específicas, como un GPS, cosas así. No es algo gran escala. Entonces, ¿cómo un programa trabaja? Es bien importante. Este es el ciclo básico de instrucciones. Leer, decodificar y ejecutar. Eso es un ciclo básico de instrucciones. Esto usted lo va a ver en dos cursos más. En el curso de organización de computadoras y en el curso de arquitectura de computadoras le van a dar esto mismo otra vez. Y esas mismas palabras, acuérdense, que las van a mencionar otra vez. Y ese es el ciclo de un programa. Básicamente es el ciclo de instrucciones, leer la instrucción, decodificarla y ejecutarla. Y si ustedes ven esta imagen, el procesador únicamente va a intercambiar datos de forma directa con quién? Con el RAM. ¿Ok? El procesador
únicamente va a intercambiar datos con el RAM, con más nadie. No llama ningún a nadie. ¿Con quién se comunica el CPU? Con el RAM. So que básicamente el primer paso es leer la siguiente instrucción a ser ejecutada. So que en este caso el procesador lo que va a hacer, él va a buscar la instrucción en dónde, en la memoria RAM. La recodifica para entender qué operación va a realizar y por último la ejecuta. Ya está, eso es lo que hace. Ese es el ciclo básico de instrucciones. Leer, decodificar y ejecutar. Vamos. Entonces tenemos lo que es del lenguaje de máquina, que son unos y ceros, al lenguaje ensamblador. Aquí ustedes todos van a tomar un sabor del lenguaje ensamblador en el curso COTI 3205, que es organización de computadora. ¿Okay? Recuerden que las computadoras solamente entienden el lenguaje de máquina. El problema es que el lenguaje de máquina es sumamente dificultoso para escribir un programa. ¿Verdad? Ya esa época de escribir programas en el lenguaje de máquina ya pasó. Usted no tiene que escribir programas en el lenguaje de máquina. Sin embargo, existe lo que es el assembly language o el lenguaje ensamblador, que usa palabras cortas que se le conocen como mnemonics. Mnemonics es como si fueran palabras, como por ejemplo add, mult, div, que son palabras que hacen acciones en particular, ¿verdad? Y el assembler es utilizado para traducir un lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina. Recuerde que todo programa que usted escriba en lenguaje de alto nivel tiene que ser traducido al lenguaje de qué? Al lenguaje de máquina, porque el lenguaje de máquina es lo que el CPU o procesador puede entender. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos un programa que está escrito en lenguaje ensamblador. ¿Ven cómo son las instrucciones? Move de movimiento, add de sumar, move de movimiento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mueve, para que sepamos un poquito, mueve lo que está en Z, lo que sea la Z, la Z puede ser un 5. Y almacenalo en EAX. ¿Qué es EAX? EAX es un ejemplo. ¿Okay? De nuevo, en esta clase vamos a aprender eso de memoria porque ustedes no aprenden el ensamblador. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, A, ¿qué hace? A suma un 2 a lo que está almacenado en EAX. Y por último, lo que esté en EAX se almacenó en EAX. Y por ahí para abajo. Está el assembler. ¿Qué hace el assembler? El assembler traduce estas instrucciones a ¿qué? Al lenguaje de máquina. ¿Ves cómo es la traducción al lenguaje de máquina? ¿Ustedes entienden qué hacer esa cosa? ¿Verdad que no? Que será difícil entenderlo desde un principio. Y ven qué significa eso, exacto. Y realmente pues, no es costo efectivo. Entonces, lenguajes de alto nivel. Ustedes están en una época que van a estar utilizando lenguajes de alto nivel para programar o crear sus programas, ¿verdad? En este caso, assembly language se refiere como un lenguaje de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel permiten crear programas que sean complejos y potentes sin el conocimiento o sin usted tener que conocer cómo el procesador trabaja, usando palabras que son fáciles de entender. Algunos lenguajes, Java, C++, Python, Visual Basic, C#, Ada, Fortran, ¿verdad? Estos son algunos de los lenguajes de programación de alto nivel que existen. Existen más de 4.000 lenguajes de programación, ¿ok, mi gente? No existe lenguaje de programación perfecto. Sí existen lenguajes de programación que son más populares y que son más eficientes. Y eso es lo que ustedes van a aprender en este bachillerato. ¿Está bien? Entonces, palabras, lo que son palabras reservadas, operadores y sintaxis. Cuando hablamos de palabras reservadas, son palabras que tienen un significado especial en el lenguaje de programación. Como por ejemplo, add, sumar, move, mover, print, imprimir. Estos son ejemplos de keywords o palabras reservadas. Operadores realizan varias operaciones en los datos. Por ejemplo, ¿qué puede ser un operador? Suma, resta, multiplicación, división, son ejemplos de operadores. ¿Qué es la sintaxis? Es un conjunto de reglas que deben ser estrictamente seguidas cuando usted tiene un programa. Eso es lo que es sintaxis. Es como en español. Hay unas reglas estrictas de gramática, de semántica, de sintaxis. Usted tiene que seguir cuando tiene un párrafo, una oración, entre otras cosas. Y los enunciados son instrucciones
enunciado. Instrucciones individuales que se escriben en un lenguaje de programación. Compiladores e interpretadores. Ya estamos a ver de 2 diapositivas. Los enunciados que se escriben en lenguaje de alto nivel se le conocen como código fuente o código. Por ejemplo, cuando yo le pido una asignación, yo le voy a ver, entreguen el código fuente. ¿Qué es el código fuente? Un file con todo el código que ustedes escribieron. ¿Qué le vamos a hacer file? Lo pruebo en mi compilador a ver si corre. Así. Claro, yo les voy a dar una estructura de cómo ustedes me van a entrar las tareas. Me van a entrar el código, pero también me tienen que entrar imágenes. Con una explicación, no va a ser muy complejo, pero para que ustedes aprendan también a documentar. ¿Okay? El código fuente tiene que ser traducido al lenguaje de máquina a través de un compilador o un interpretador. O sea, que todo lo que ustedes escriban, ya usando Java, o sea, Python, que es el lenguaje de alto nivel, tiene que ser traducido, ¿verdad?, a lo que es un lenguaje de bajo nivel como el lenguaje de máquina, usando un compilador o un interpretador. Errores de sintaxis pueden ser errores que pueden ocurrir, ¿verdad? Típicamente ustedes se van a enfrentar muchos errores de sintaxis cuando están escribiendo códigos o programas. Por ejemplo, pueden ser una palabra mal escrita. Dejaste un punto y coma o dejaste una coma. Usaste un operador de forma incorrecta, entre otros tipos de errores. Recuerden, los errores de sintaxis previenen que los programas puedan correrse. Si usted tiene un error de sintaxis, su programa no va a funcionar. Por más simple que sea. ¿Estamos? ¿Ready para eso? Sí, muy bien. Por ejemplo, que tú pongas, en vez de poner 3 más 3, pon más 3 y 3 al lado. O sea, eso es un ejemplo bien básico, pero después yo lo que es un ejemplo más avanzado. Un ejemplo de hay lenguajes de programación que una vez que terminas en el enunciado, tienes que poner un punto y coma al final. C++, por ejemplo, si tú no pones el punto y coma al final, error de sintaxis, no lo borres. Python clase mayor, pero no es muy exigente con los puntos y comas. Que sí, Python es estricto con la indentación y con las salidas y con los espacios. Un espacio usted ponga de más, Python va a decir, espérate, no, espacio no va ahí. Yo sé que ese espacio no va ahí, saca esa cosa del medio. Generalmente te dice, o te lo pone por cerca, porque si no vas a ver, te dice la pieza, te dice una de 9. Pero tú buscas para atrás hasta más arriba. Sí, es bien malo. A veces los interpretadores y compiladores suelen eso pasar. A lo mejor tú das un punto y coma en la línea 46 y el error dice que está en la línea 60. También esos son errores de lógica. Que cuando ya el programa corre y te da un resultado que no es esperado, eso es un error de lógica. Entonces, a ti como programador te toca buscarlo. Te toca resolverlo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el proceso, ¿verdad? El compilador es un programa que traduce un programa, ¿verdad?, de alto nivel en un programa separado, traducido en el lenguaje de máquina. Por ejemplo, tenemos un programa escrito en lenguaje de alto nivel. Por ejemplo, en este recuadro, vamos a ver un programa que dice print hello world, por ejemplo. Es un programa que está escrito en alto nivel, porque print es bien fácil de interpretar, imprimir, entre comillas, doble el mensaje. Compilador y el que lo tradució, el lenguaje de máquina, como sea. ¿Okay? Y luego de que tengamos ese programa en Machine Language, entonces el CPU lo puede ejecutar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que usted escribe en lenguaje de alto nivel tiene que ser traducido ¿a qué? Al lenguaje de máquina para que el CPU lo pueda ejecutar. ¿Estamos? Vamos a ver la tuya. Puede ser que yo les dé un objetito con eso. Hay un curso aquí de este especial, que es temas especiales, que ahí ellos cogen un semestre completo de Arduino. Es un curso de temas especiales que es CICI 4997. Ella coge Arduino completo un semestre, que ahí tiene para que incluir. Entonces, aquí tenemos lo que es un interpretador. Un interpretador es un programa que traduce y ejecuta las instrucciones en un lenguaje de alto nivel. O sea que a la misma vez que traduce, ejecuta. Por ejemplo, tenemos un programa escrito en lenguaje de alto nivel, tenemos el interpretador, tenemos el lenguaje de máquina, que se ejecuta, pero a la misma vez sigue el ciclo, ¿verdad? Sigue el ciclo. O sea que el interpretador traduce y inmediatamente ejecuta.
¿Estamos? Y por último, lo que son los tipos de software, ya con esto terminamos, lo que es el software de sistema, que es el conjunto de programas que controlan la operación de la computadora como sistemas operativos, programas de utilidad o herramientas de desarrollo. El mejor ejemplo de un software de sistema es el sistema operativo, el Windows 10. Y programas de aplicación, Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Estamos, mi gente, ya con esto terminamos. Voy a parar la grabación para poder pasar la asistencia. Ya con esto, pues, estamos por terminado la clase de hoy. Vamos a darle un stop.